El humo del cigarro se elevaba lentamente entre los dos hombres más poderosos del cine mexicano, creando una cortina gris que parecía simbolizar el abismo que estaba a punto de abrirse entre ellos para siempre. Jorge Negrete apretó los puños sobre la mesa de caoba mientras Pedro Infante lo miraba con esos ojos que habían conquistado a millones de mujeres, pero que esa noche reflejaban algo que Jorge jamás había visto, una frialdad calculadora que le heló la sangre. Lo que sucedería en los próximos minutos no solo destruiría una amistad, sino que cambiaría el curso del cine de oro mexicano para siempre. Era marzo de 1951, y el salón principal del Hotel Majestic en la Ciudad de México se había convertido en el escenario de lo que los periodistas llamarían más tarde la noche más oscura del espectáculo nacional. Los dos ídolos máximos del pueblo mexicano se encontraban frente a frente, no como los amigos que habían sido durante años, sino como dos gladiadores dispuestos a destruirse mutuamente. El aire espeso olía a alcohol caro, perfume francés y al aroma particular del poder que se corrompe. Jorge tamborileó sus dedos sobre la mesa, un gesto nervioso que María Félix había aprendido a reconocer como la antesala de sus explosiones de ira. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la furia estaba mezclada con algo mucho más peligroso, la decepción profunda de quien descubre que su hermano le ha clavado un puñal por la espalda. ¿Así que es cierto?, preguntó Jorge con voz ronca, sus ojos clavados en los de Pedro. ¿Firmaste el contrato con Hispano Films a mis espaldas? Pedro tomó un sorbo de brandy antes de responder, saboreando el líquido como si fuera su última copa. Su camisa blanca impecable contrastaba con la tensión que se dibujaba en cada línea de su rostro. Cuando finalmente habló, su voz tenía esa calidad musical que había enamorado a un continente entero. Los negocios son los negocios, Jorge. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Jorge sintió que algo se quebraba en su pecho, algo que había tardado años en construir y que se desmoronaba en cuestión de segundos. Recordó aquella tarde de 1943 cuando ambos eran apenas dos jóvenes hambrientos de fama, compartiendo una botella de tequila barato en un cuarto de azotea mientras soñaban con conquistar Hollywood. Pedro había jurado entonces que jamás se interpondría en los proyectos de Jorge, que su amistad estaba por encima de cualquier contrato o cantidad de dinero. ¿Negocios? Jorge se levantó lentamente, su imponente figura de casi 2 metros proyectando una sombra amenazante sobre la mesa. ¿Le llamas negocios a robarle el papel a tu compadre? ¿A traicionarlo después de todo lo que hemos pasado juntos? El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. En el fondo del salón, una orquesta tocaba suavemente Bésame mucho, pero la melodía romántica contrastaba brutalmente con la frialdad que se había instalado entre los dos hombres. Pedro giró su copa entre las manos, estudiando el líquido ámbar como si contuviera las respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. «¿Sabes que necesito este papel?», dijo finalmente Pedro, levantando la mirada. «Mi carrera, las cosas no están yendo bien. Los estudios quieren caras nuevas, Jorge. Ya no somos los galanes jóvenes que éramos antes. Pero ese papel era mío». La voz de Jorge resonó por todo el salón, haciendo que algunas parejas voltearan discretamente hacia su mesa. Llevaba meses negociando con Hispano Films. ¿Crees que no sé que fuiste tú quien les dijo que yo estaba pidiendo demasiado dinero? ¿Qué les sugeriste que podrían conseguir mejor actuación por la mitad del precio? Pedro se quedó inmóvil, pero Jorge pudo ver el ligero temblor en su mandíbula. Era la confirmación que necesitaba. Su peor pesadilla se había vuelto realidad. Su mejor amigo, el hombre a quien consideraba un hermano, lo había traicionado de la manera más vil posible. Contéstame, Pedro. ¿Fuiste tú? El humo de los cigarros había creado una atmósfera casi surreal en el salón. Las luces doradas del chandelier se filtraban a través de la neblina gris, creando sombras danzantes que parecían burlarse de la agonía de Jorge. Pedro finalmente alzó la mirada, y en sus ojos había algo que Jorge nunca olvidaría, no arrepentimiento, sino justificación. «Tú tienes tu lugar asegurado en el cine», dijo Pedro con voz tranquila pero firme. «Eres Jorge Negrete. El charro cantor. Tu nombre solo vende películas. Pero yo tengo que luchar por cada papel, por cada oportunidad.
Si no hubiera tomado ese contrato, se lo habrían dado a Mario Moreno o a cualquier otro. Al menos así se quedó en la familia. ¿En la familia? Jorge sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Llamas familia a esto? Una familia no se apuñala por la espalda, Pedro. Una familia no miente, no traiciona, no destruye la confianza que tardó años en construirse. En ese momento, Jorge recordó vívidamente el día en que Pedro había llegado a su casa, desesperado y quebrado, después de que su primera esposa lo hubiera dejado llevándose todos sus ahorros. Jorge no solo le había dado refugio, sino que había usado sus contactos para conseguirle su primer papel importante en Cuando lloran los valientes. Sin su intervención, Pedro Infante quizás habría terminado como muchos otros aspirantes, cantando en cantinas baratas hasta que la edad y el alcohol acabaran con sus sueños. ¿Recuerdas esa noche en Guadalajara? Jorge se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde la vida nocturna de la capital seguía su curso normal, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación. Cuando tuviste aquella pelea con el productor de Azteca Films y pensaste que tu carrera había terminado. ¿Recuerdas quién habló con él? ¿Quién puso su propio prestigio en la línea para que te dieran una segunda oportunidad? Pedro guardó silencio, pero Jorge pudo ver cómo apretaba la mandíbula. Sabía que había tocado un nervio sensible. Fui yo, Pedro. Fui yo quien te salvó la carrera esa noche. Y no te cobré nada. No esperé ningún favor a cambio. Lo hice porque eras mi amigo, porque creía en ti, porque pensé que valía la pena apostar por ti. La voz de Jorge se quebró ligeramente en las últimas palabras. No era solo la traición lo que lo dolía, sino la comprensión brutal de que todos esos años de amistad, todas esas noches de confidencias, todos esos momentos compartidos no habían significado nada para Pedro. O peor aún, habían sido calculadamente instrumentales. Pedro se levantó de su silla con un movimiento fluido, esa gracia natural que lo había convertido en el galán más deseado de México. Pero cuando habló, su voz tenía un filo que Jorge jamás había escuchado antes. Ese es tu problema, Jorge. Siempre has creído que me hiciste un favor. Que sin ti, yo no sería nada. Pero te equivocas. Yo llegué hasta aquí por mi propio talento, por mi propio esfuerzo. Tus favores solo aceleraron lo inevitable. Las palabras cayeron como bofetadas. Jorge sintió que el piso se movía bajo sus pies. En todos sus años de amistad, jamás había percibido ese resentimiento en Pedro. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo gratitud mientras por dentro ardía de envidia? ¿Eso es lo que realmente piensas?, preguntó Jorge con voz apenas audible. ¿Qué todo este tiempo has estado fingiendo agradecimiento mientras por dentro me odiabas? Pedro caminó hacia el bar del salón y se sirvió otro brandy. Sus movimientos eran controlados, casi teatrales, como si estuviera interpretando el papel de su vida. Cuando se volvió hacia Jorge, su expresión era de una frialdad que helaba los huesos. No te odio, Jorge. Pero estoy cansado de vivir bajo tu sombra. Estoy cansado de que todos piensen que mi éxito se debe a tu generosidad. Este contrato con Hispano Films es mi oportunidad de demostrar que Pedro Infante puede brillar con luz propia. Aunque eso signifique destruir a tu mejor amigo en el proceso. Si es necesario. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Jorge se dio cuenta de que estaba viendo a Pedro Infante por primera vez en su vida. No al personaje que interpretaba en las películas, no al amigo que había conocido durante años, sino al hombre real, ambicioso, calculador, dispuesto a todo por el éxito. Era como si una máscara hubiera caído finalmente, revelando un rostro que Jorge no reconocía. Hay algo más, ¿verdad? Jorge sintió una intuición terrible creciendo en su estómago. Esto no es solo por el contrato. Esto es por María. El nombre de María Félix flotó en el aire como una confesión. Pedro se tensó visiblemente, y Jorge supo que había dado en el blanco. Todo comenzaba a tener sentido, las miradas extrañas en las fiestas, las ausencias inexplicables de María, los rumores que había preferido ignorar. Deja a María fuera de esto, murmuró Pedro, pero su voz había perdido toda autoridad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jorge con una calma sobrenatural. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer?
La pregunta quedó suspendida en el aire espeso del salón. Jorge podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un ritmo acelerado que parecía marcar el final de todo lo que había creído verdadero en su vida. Pedro evitó su mirada, pero su silencio era más elocuente que cualquier confesión. ¿Fue por eso que aceptaste venir esta noche? Jorge sintió que una risa amarga se escapaba de su garganta. ¿Para confesarte? ¿Para aliviar tu conciencia antes de destruir completamente mi vida? No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos, dijo Pedro finalmente, su voz apenas un susurro. María y yo, comenzó como algo sin importancia. Unas cuantas conversaciones, algunas copas después de los rodajes. Pero. ¿Pero qué, Pedro? ¿Pero decidiste que también te merecías a mi esposa? ¿Que Jorge Negrete tenía demasiado y era hora de que compartieras un poco? Jorge sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. No era solo su corazón, era su fe en la humanidad, su creencia en la lealtad, su confianza en que las personas podían ser genuinamente buenas. En el espacio de una hora, había perdido a su mejor amigo, había descubierto la traición de su esposa y había visto cómo su carrera era saboteada por quien más confiaba. Quiero que te vayas, dijo Jorge con voz tranquila pero llena de una autoridad que no admitía discusión. Quiero que salgas de este hotel, de esta ciudad si es necesario. Y quiero que sepas esto, a partir de esta noche, Jorge Negrete y Pedro Infante ya no existen en el mismo mundo. Pedro pareció querer decir algo, pero se detuvo. Quizás finalmente había comprendido la magnitud de lo que había perdido. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, como si cada movimiento le doliera. Cuando llegó al umbral, se volvió una última vez. Jorge, yo. No. La voz de Jorge cortó el aire como una navaja. Ya no hay nada que decir. Has hecho tu elección. Ahora vive con las consecuencias. Pedro asintió lentamente y salió del salón. Jorge escuchó sus pasos alejándose por el corredor hasta que el silencio se hizo total. Se quedó solo, rodeado por el humo de los cigarros y el aroma residual del brandy, enfrentando la realidad de que su vida acababa de cambiar para siempre. Camino hacia el ventanal que daba a la Alameda Central. Allá abajo, la ciudad continuaba con su ritmo nocturno, inconsciente de que esa noche había presenciado el final de una era. Jorge se sirvió una copa y brindó solo, por los muertos, por la amistad que acababa de morir, por la confianza que nunca volvería, por el hombre ingenuo que había creído en la lealtad y que ya no existía. Los días siguientes fueron una sucesión de revelaciones dolorosas. María, confrontada con la verdad, no intentó negarlo. Con esa frialdad aristocrática que la caracterizaba, simplemente empacó sus cosas y se mudó a un departamento en la zona rosa. Los periódicos, hambrientos de escándalo, se dieron un festín con la noticia. El rey del bolero ranchero, traicionado por su mejor amigo, rezaban los titulares, pero Jorge se negó a dar declaraciones. Pedro intentó contactarlo varias veces durante las siguientes semanas. Llamadas telefónicas que Jorge no contestaba, cartas que llegaban al hotel y que él quemaba sin abrir, mensajes a través de terceros que rechazaba rotundamente. El mensaje era claro: Jorge Negrete había borrado a Pedro Infante de su existencia. El contrato con Hispano Films resultó ser un éxito rotundo para Pedro. La película Un rincón cerca del cielo se convirtió en una de las más taquilleras del año, consolidando a Pedro como el actor más banqueable del momento. Pero el precio había sido altísimo, había perdido no solo a su mejor amigo, sino el respeto de gran parte de la industria cinematográfica, que veía su traición como un acto imperdonable. Jorge, por su parte, canalizó su dolor en su trabajo. Sus siguientes películas tenían una intensidad emocional que los críticos describían como devastadoramente auténtica. Su interpretación en El enamorado fue considerada la mejor de su carrera, pero quienes lo conocían podían ver que cada escena estaba teñida por un dolor real que trascendía la ficción. Los encuentros casuales eran inevitables en una industria tan pequeña como el cine mexicano de los años 50. En premiaciones, en estudios, en restaurantes frecuentados por las estrellas, Jorge y Pedro se cruzaban regularmente. Pero Jorge había perfeccionado el arte de mirar a través de las personas como si fueran fantasmas.
Pedro podía estar a metros de distancia, y Jorge actuaba como si el espacio estuviera vacío. Esta frialdad se hizo legendaria en los círculos del espectáculo. Los periodistas intentaban provocar reencuentros, los productores trataban de convencerlos de trabajar juntos otra vez, los amigos comunes hacían esfuerzos desesperados por reconciliarlos. Pero Jorge se mantenía inflexible. Había trazado una línea en la arena, y esa línea era absoluta. María Félix, mientras tanto, descubrió que su aventura con Pedro había sido solo una de muchas. El galán de México tenía una capacidad notable para la compartimentalización emocional, y lo que para María había sido una pasión arrebatadora, para él había sido simplemente otro episodio en su colección de conquistas. Irónicamente, María intentó regresar con Jorge, pero él ya no era el mismo hombre que había sido traicionado aquella noche en el Hotel Majestic. El Jorge que tú conocías murió esa noche, le dijo cuando ella apareció en su puerta, elegante y arrepentida. Lo que queda es alguien diferente, alguien que ya no cree en segundas oportunidades. El tiempo pasó con la implacabilidad de una condena. 1952, 1953, 1954. Jorge y Pedro continuaron siendo las dos figuras más importantes del cine nacional, pero existían en universos paralelos que jamás volvían a tocarse. Sus carreras florecieron por caminos separados, pero quienes los habían conocido en sus años de amistad podían percibir que algo esencial había muerto en ambos. Pedro intentaba mantener su imagen pública de eterno galán sonriente, pero quienes trabajaban con él notaban una melancolía que no existía antes. En las noches, después de los rodajes, se quedaba bebiendo solo en su camerino, mirando fotografías viejas donde aparecía junto a Jorge en tiempos más felices. Había ganado el contrato, había demostrado que podía triunfar sin la sombra de Jorge Negrete, pero había perdido algo que ningún éxito profesional podía reemplazar, la única amistad verdadera de su vida. Jorge, por su parte, desarrolló una coraza emocional que lo protegía pero que también lo aislaba. Sus nuevas relaciones eran cordiales pero superficiales, marcadas por una desconfianza fundamental que jamás lograba superar completamente. Había aprendido una lección terrible sobre la naturaleza humana, y esa lección no había cambiado de manera irreversible. La última vez que estuvieron en el mismo lugar fue durante la premier de Cuando los hijos se van en el Palacio de Bellas Artes, en abril de 1957. Jorge llegó con su nueva compañía, una actriz joven cuyo nombre la historia ha olvidado. Pedro apareció solo, impecablemente vestido pero con una expresión que traicionaba una profunda soledad interior. Durante toda la función, Jorge pudo sentir la mirada de Pedro sobre él, pero se negó a voltear. Cuando terminó la película y comenzaron los aplausos, Jorge se levantó y salió del teatro sin mirar atrás, dejando a Pedro con las palabras que nunca pudo pronunciar atoradas en la garganta. Esa fue la última vez que estuvieron en el mismo espacio. 3 meses después, Pedro Infante moría en un accidente aéreo en Mérida, llevándose consigo no solo el talento de una generación, sino también la posibilidad de que aquella amistad rota pudiera alguna vez sanar. Jorge recibió la noticia de la muerte de Pedro mientras desayunaba en su suite del Hotel Reforma. El periódico cayó de sus manos mientras leía el titular, y por primera vez en años, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas por Pedro Infante, el traidor. Eran lágrimas por Pedrito, el joven soñador con quien había compartido tequila barato y sueños imposibles en una azotea de la Doctores. Esa tarde, Jorge hizo algo que nadie esperaba, canceló todos sus compromisos y se encerró en su habitación. Durante 3 días completos, no salió, no atendió llamadas, no recibió visitas. Estaba llorando no solo la muerte de Pedro, sino también el funeral definitivo de su propia capacidad para confiar, para creer en la bondad humana, para abrir su corazón sin reservas. Cuando finalmente emergió de su reclusión, era un hombre diferente. Más sabio quizás, pero también más duro, más cínico, más consciente de que en el mundo del espectáculo la amistad verdadera era un lujo que pocos podían permitirse. Jorge Negrete viviría aún varios años más, pero una parte esencial de él había muerto junto con Pedro Infante en aquel avión estrellado en Yucatán. Los biógrafos y los historiadores del cine han especulado durante décadas sobre qué habría pasado si Jorge y Pedro se hubieran reconciliado.
Si habría sido posible perdonar una traición tan profunda, si el tiempo habría sanado esas heridas, si dos genios del cine mexicano habrían podido encontrar el camino de regreso hacia una amistad que una vez fue genuina y poderosa. Pero la verdad es más simple y más trágica, hay traiciones que no pueden perdonarse, hay heridas que no sanan, hay confianzas que una vez rotas jamás pueden reconstruirse. Jorge Negrete y Pedro Infante fueron víctimas de esa verdad implacable, dos titanes del entretenimiento que descubrieron demasiado tarde que el éxito sin honor es solo una forma elegante de fracaso. La noche en el Hotel Majestic había durado apenas unas horas, pero sus consecuencias se extendieron hasta el final de sus vidas. Dos hombres entraron a ese salón como hermanos y salieron como extraños, llevándose consigo una lección brutal sobre el precio del éxito cuando se paga con la moneda de la traición. El cine de oro mexicano perdió no solo dos de sus mayores talentos, sino también la posibilidad de que esos talentos brillaran juntos, creando una sinergia que habría elevado el arte nacional a alturas inimaginables. Pero quizás la tragedia real no fue la pérdida de esa colaboración artística, sino algo más humano y más profundo, la muerte de la inocencia, la comprensión brutal de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse cuando el ego y la ambición toman el control del corazón humano.